¿Quién podría haber imaginado que una historia así ocurriría? Pero ocurrió con la suavidad y fuerza de un viento silencioso que cambia el rumbo de todo un cielo. Existió un hombre, una familia unida a un amor incondicional. A los 66 años la leyenda Andrea Bocelli, tras una vida dedicada al sonido y guardando en silencio sus secretos, finalmente alzó la voz. Y lo que reveló dejó al mundo sin palabras, conmocionado. Conocido como una voz que conmueve hasta lo más profundo del alma, y con la elegancia natural de un caballero, Bocelli ha llevado una vida en paralelo con la música, ocultando las verdades más íntimas. Ahora, en un momento frágil pero lleno de valentía, se ha abierto como nunca antes. ¿Qué ha llevado a ese espíritu sensible a hablar después de tantos años de silencios contenidos? ¿Qué secretos ha cargado en su camino solitario? Dejémonos guiar por la emoción, porque esta revelación ha redibujado por completo el retrato que creíamos conocer del hombre detrás de esa voz. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un ícono musical global. Cuando Andrea Bocelli se presentó junto al gran Luciano Pavarotti, pocos podían imaginar cuánto cambiaría su vida. Aquella colaboración no fue solo una unión de voces, sino una chispa que encendió un amor por la música que se extendió por todo el mundo. No fue simplemente un giro profesional, fue el nacimiento de un fenómeno. En los años siguientes, la poderosa voz de tenor de Bocelli no solo llenó los escenarios más fastuosos, sino que redefinió el sentido de la música clásica en la era moderna. Pero no fue hasta la década de 1990 que el mundo empezó realmente a escucharlo. El legendario dúo Time to Say Goodbye con Sarah Brightman, lanzado en 1996, dominó las listas, especialmente en Alemania, donde se mantuvo en el primer puesto durante 14 semanas, rompiendo todos los récords y vendiendo más de 3 millones de copias solo en ese país. Fue un éxito con el que la mayoría solo sueña, pero para él, aquello era apenas el preludio. En 1997, su álbum, Romanza, se convirtió en un fenómeno global, con un estimado de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Sigue siendo uno de los discos más vendidos de todos los tiempos y el más exitoso de un artista italiano. 2 años después, en 1999, Sogno y Sacred Arias vendieron cada uno más de 5 millones de unidades, consolidando su posición en la cima de la música clásica. Sacred Arias entraría en la historia como el álbum de música clásica más vendido por un solista. Su habilidad para conectar la música clásica con el pop le dio un público sorprendentemente diverso. Su álbum navideño de 2009, My Christmas, se convirtió en el disco festivo más vendido de ese año, con más de 4 millones de copias. Durante toda su carrera, Bocelli ha unido su voz con estrellas globales, como Celine Dion, Ed Sheeran, Jennifer López, Ariana Grande y Christina Aguilera. Cada colaboración fue una expansión de su universo musical, tocando corazones nuevos y rompiendo fronteras tradicionales. En una trayectoria que se extiende por más de 3 décadas, ha publicado 17 álbumes de estudio en solitario, 9 óperas completas y una infinidad de grabaciones en vivo y recopilatorios. Sus actuaciones están impregnadas de una belleza legendaria. Desde cantar en los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial, hasta aparecer en el Vaticano y la Casa Blanca, Bocelli ha dejado huella en casi todos los grandes eventos internacionales. Incluso cuando el mundo gira sin cesar, él siempre ha sabido cómo integrarse en ese flujo. Su concierto en línea, Believe in Christmas, de 2020, se convirtió en el espectáculo de música clásica digital más exitoso de la historia, vendiendo más de 70.000 entradas virtuales en 120 países. En 2018, su álbum, Sí, hizo historia al encabezar tanto las listas del Reino Unido como el Billboard 200 en Estados Unidos, un logro insólito para un disco de música clásica y el primero en más de 2 décadas. Todos estos logros construyeron un imperio musical. Con más de 90 millones de discos vendidos y giras agotadas en todo el mundo, se estima que su patrimonio neto alcanzó los 100 millones de dólares. El contrato discográfico global firmado en 2022 con Universal Music Group confirmó que su luz sigue brillando intensamente incluso tras 30 años de esplendor.
Pero la influencia de Bocelli va mucho más allá de los números y las listas. Su voz, a la vez cercana y majestuosa, ha tocado el alma de todos sin importar quiénes sean. Desde líderes mundiales y miembros de la realeza hasta fans del pop y puristas de la ópera. Pero ¿qué impulsa a un ícono global como él a reescribir su legado no con aplausos, sino con actos silenciosos? Fija la vista en la pantalla, porque su voz ha enseñado al mundo a mirar con el alma. Y mientras el mundo entero lo escucha con la misma devoción con la que siempre escuchó su canto, Andrea Bocelli sigue redefiniendo lo que realmente significa dejar un legado. A la edad en que muchos descansan en paz, él está comenzando un nuevo capítulo. Un capítulo que no se mide en ovaciones, sino en impacto. La escuela para niños ciegos que su fundación construye en la Toscana no es solo un proyecto, es el eco de una vida vivida entre notas musicales, adversidad y propósito. Pero esta no es la primera vez que Bocelli utiliza su influencia para apoyar un cambio significativo. Mucho antes de que la escuela fuese anunciada, él ya moldeaba vidas en silencio tras bambalinas. Desde su creación en 2011, la Fundación Andrea Bocelli ha recorrido los rincones más heridos del mundo, encendiendo destellos de esperanza, allí donde reinaba la oscuridad. Reconstruyeron escuelas en Haití tras el terremoto de 2010, dando a los niños un hogar donde aprender, recibir atención médica y ser guiados por la ciencia. La misión de la Fundación siempre ha sido clara, sencilla y profunda: empoderar a las personas y comunidades mediante la educación, las oportunidades y el poder transformador de la música. En septiembre de 2016 se marcó un hito profundamente emotivo cuando la Fundación inauguró una escuela completamente restaurada en Murcia, Italia, un lugar que había sido devastado por un terremoto. Ese mismo año Bocelli se convirtió en el alma del concierto Voices of Haiti en las Naciones Unidas, donde 60 niños de los programas de la Fundación cantaron junto a él. Fue un momento inolvidable, un testimonio elocuente del poder de la música, no solo para consolar, sino también para unir. Pero fue la pandemia de la COVID-19 la que realmente iluminó el corazón de Bocelli de la forma más clara. El Domingo de Resurrección. El 12 de abril de 2020 entró en la catedral vacía del Duomo de Milán para ofrecer una actuación titulada Música de Esperanza. Solo acompañado por el órgano de la iglesia y el silencio, Bocelli cantó para un mundo entero confinado. La retransmisión en directo rompió todos los récords con más de 2.800.000 visualizaciones simultáneas y se convirtió en una de las interpretaciones de música clásica más vistas de la historia. Lo que él perseguía ese día no era la fama, sino la conexión. En un momento en que el miedo y la incertidumbre lo impregnaban todo, su voz trajo algo que trascendía cualquier sonido. En el espacio silencioso de aquella iglesia, ofreció a todos valor. Ese valor, esa esperanza, continúan irradiando a través de cada nota que entona y de todos los ideales que apoya. En el año 2022, Bocelli volvió a recordar al mundo que la música no es solo entretenimiento, es un salvavidas. Con el lanzamiento del álbum A Family Christmas, no solo cantó junto a sus hijos, sino que también dio ejemplo de cómo transmitir amor, tradición y un legado vivo de una generación a otra. Y ahora, a través de una escuela de música para personas ciegas, está proyectándose hacia el futuro, no con nostalgia, sino con propósito. Para los niños, para quienes como él nacieron en la oscuridad, está construyendo un puente de melodías orientado hacia algo luminoso. Las primeras notas de esa visión tomaron forma en la Toscana, donde la historia comenzó hace muchas décadas, con un piano, un sueño y un niño que se negó a guardar silencio. Para comprender el poder completo del viaje de Bocelli, debemos volver al mismo lugar donde comenzó su canción. No sobre un escenario, sino en el silencio de la lucha, donde se encendió la llama de la música. Para comprender la luz que Andrea Bocelli ahora comparte libremente, debemos regresar al lugar donde cayó la primera sombra. Nacido el 22 de septiembre de 1958, en el tranquilo pueblo de Lajatico, en la Toscana, Italia, Andrea llegó al mundo con una carga rara que pocos pueden comprender. De niño, sus padres le informaron que padecía un glaucoma congénito, una enfermedad tan infrecuente que afecta solo a aproximadamente 1 de cada 10.000 niños.
Desde su nacimiento, su infancia fue una danza delicada entre la esperanza y el dolor. En lugar de parques infantiles y días despreocupados, el pequeño Andrea pasó sus primeros años entre las paredes estériles de los hospitales. Su familia nunca dejó de buscar tratamientos rogando por milagros. El niño se sometió a numerosas cirugías intentando conservar el tenue resplandor de visión que aún quedaba en su ojo derecho. Pero incluso cuando todo parecía oscuro, la familia Bocelli nunca perdió la fe. Sus padres, con un amor infinito y una determinación inquebrantable, hicieron todo lo posible por protegerle de la desesperanza. Sin embargo, cada fracaso, cada tratamiento infructuoso traía consigo una tormenta de tristeza que no podían evitar. Pero a pesar de todo, Andrea no se rindió. El mundo pudo haberse desvanecido ante sus ojos, pero la llama de su alma brillaba más intensamente que nunca. Entonces llegó el momento que lo cambiaría todo de forma irreversible, cuando el niño tenía solo 12 años. Fue un día como cualquier otro jugando al fútbol con sus amigos cuando un balón golpeó con gran fuerza su único ojo funcional. El impacto provocó una hemorragia cerebral tan grave que lo sumió en la oscuridad total. Ceguera permanente. El último rayo de luz al que se aferraba se apagó. En sus memorias. La música del silencio. Andrea relató aquel momento desgarrador. Recibí un golpe muy fuerte en el ojo derecho, el único con el que aún veía algo de luz. Y entonces, la oscuridad me envolvió. El dolor no fue solo físico, fue un terremoto emocional, la pérdida de algo profundamente importante, su conexión con el mundo visible. Para un niño no fue solo perder la vista, fue el comienzo de otra vida. Sin embargo, incluso en ese nuevo mundo de tinieblas no permitió que la desesperación lo consumiera. La música se convirtió rápidamente en su luz, su guía y su salvación. Aprendió a leer en braille y estudió música con una intensidad silenciosa que podía sentirse en cada nota que tocaba. Andrea no balbuceaba simplemente sobre la esperanza. No se detuvo ahí. Recibió la vida con una audacia que asombraba a quienes lo rodeaban. Unos ojos ciegos nunca significaron limitaciones. Montaba a caballo, pedaleaba por el campo y participaba en deportes con un espíritu independiente y valiente. No eran actos de rebeldía, eran declaraciones de que la oscuridad no había vencido. Incluso cuando su fama se extendía por el mundo, su corazón siempre regresaba a sus primeros años. A menudo decía que su familia era su fuente de fuerza. Aunque el mundo conocía a Andrea Bocelli como una leyenda, los más cercanos a él lo entendían como un hombre de determinación silenciosa, forjado no por los focos, sino por las luchas. Pero ¿qué le dio a Andrea la fuerza para perseguir la fama con humildad y superar batallas tan arduas? Fue la armonía en su familia y una vida tejida con amor. ¿Qué transformó una vida llena de desafíos en una melodía? Para Andrea Bocelli, la respuesta no está solo en la música, sino también en el amor. Un amor firme, sincero y eterno. Después de una vida colmada de actuaciones sublimes y batallas personales, Bocelli encontró una de sus victorias más grandes no sobre escenarios deslumbrantes, sino en la calidez y la paz del hogar. En el año 2014, tras muchos años de camino compartido, Andrea Bocelli contrajo matrimonio con Veronica Berti, en una ceremonia íntima y sincera que marcó no solo una unión conyugal, sino también un homenaje a una relación sólida, tanto en la vida como en el arte. Verónica, productora musical y también representante de Andrea, ha estado a su lado a lo largo de innumerables hitos. Pero su trayecto en común cobró aún más significado con el nacimiento de su hija Virginia en el año 2012. Entonces, ya en la cincuentena, Andrea volvió a abrazar la paternidad con una alegría renovada. La pequeña Virginia no solo trajo felicidad, sino que se convirtió en una chispa de inspiración que encendió muchas de las obras que vendrían después. Esa inspiración resonó de manera bellísima en una Navidad familiar plasmada en el álbum que la familia Bocelli publicó a finales del año 2022. En él, Andrea Verónica, su hija Virginia y su hijo mayor Mateo unieron sus voces para dar vida a una obra maestra navideña que se sentía más como una carta de amor que como una simple grabación.
La voz dulce y cristalina de Virginia se entrelazó con el tenor cargado de emoción de su padre y el tono aterciopelado de Mateo, generando un sonido que trascendía el ambiente festivo. Era un testimonio de unidad. A través de cada canción, el álbum abría una puerta al hogar donde la música y el amor eran inseparables. El nacimiento de Virginia aportó una nueva luz al universo de Andrea, pero Mateo fue quien llevó esa llama musical aún más lejos. Nacido en 1997, fruto del matrimonio de Andrea con su primera esposa, Enrica Cenzati. Mateo siguió los pasos de su padre, desarrollando una voz única y una prometedora carrera musical. Desde entonces, padre e hijo han compartido escenario en prestigiosos conciertos, conquistando corazones con una pasión común y una armonía indiscutible. Sus voces, mezcla de encanto clásico y alma contemporánea, representan no solo un talento innato, sino también un lazo forjado a través del tiempo, la guía y el respeto mutuo. Para Andrea, introducir a sus hijos en el mundo de la música no ha sido una obligación, sino un deleite. Es su padre, sí, pero también su maestro, su compañero y su mano firme. Ya sea componiendo en casa, grabando en el estudio o actuando en los escenarios más importantes del mundo, el vínculo entre Andrea y sus hijos irradia esa calidez, confianza y entendimiento tácito que solo una familia puede ofrecer. Sin embargo, incluso mientras sigue de gira y componiendo, el corazón de Bocelli permanece orientado al servicio. Al fundar la Fundación Andrea Bocelli, transformó su propia historia en esperanza para otros, especialmente para los niños ciegos, aquellos que como él se enfrentan a un mundo que no fue diseñado para ellos. A través de la fundación, ha construido escuelas, lanzado programas musicales y proporcionado herramientas que permiten a los niños ciegos no solo escuchar, sino también sentir la música. Para Andrea, la ceguera no es una prisión, sino otro camino. Un camino que con estímulo y apoyo también puede conducir a la excelencia. En todos sus proyectos, ya sean artísticos o benéficos, Verónica y los hijos no solo están a su lado, sino que forman parte esencial de sus creaciones. Y así, una pregunta ha rondado muchas veces en la mente de quienes lo contemplan. ¿Cómo puede un hombre ciego seguir trayendo tanta luz al mundo? La respuesta no se encuentra únicamente en su música, sino en la poderosa historia que se atreve a contar en la voz que emerge desde el silencio. En 1999, Andrea Bocelli abrió una ventana a su vida con la publicación de unas memorias profundas tituladas La música del silencio. Pero en lugar de narrar su camino con su propia voz, eligió hacerlo a través de los ojos de Amos Bardi, un personaje ficticio forjado a partir de sus propias heridas, sueños y el fuego que le dio forma. Esta decisión literaria no fue casual. Amos no era simplemente un alter ego. Era un símbolo de lo universal, un espejo en el que cualquier lector podía verse reflejado. En Bocelli, los lectores no solo encuentran el reflejo de una lucha contra la ceguera y el descubrimiento de la música, sino también una historia marcada por la perseverancia. Las páginas llevan el ritmo de un dolor verdadero y de victorias silenciosas. Desde las operaciones en la infancia hasta el momento en que la música iluminó por primera vez su mundo oscuro, cada capítulo vibra con una sinceridad conmovedora. No es solo una biografía. Es una confesión poética y emocional, narrada no desde la amargura, sino desde una gracia serena. La música del silencio no se quedó en una estantería. Llegó directo al corazón de los lectores. Personas de todo el mundo, muchas de ellas sin familiaridad con la ópera, se sintieron conmovidas por una historia que no trata solo de música, sino de resiliencia, amor y esas fuerzas invisibles que nos impulsan a avanzar. En el año 2017, las memorias cobraron nueva vida con la adaptación cinematográfica del mismo nombre dirigida por Michael Radford. Con Toby Sebastian interpretando a Bocelli en la piel de Amos, la película ofreció una visión vívida de las luchas internas y externas del artista. Pero no se regodeó en la tristeza. Iluminó el coraje. Uno de los momentos más conmovedores del filme es la escena en la que Amos, ciego pero imperturbable, cabalga a caballo al compás de su propia música. Esa imagen, ese hombre, ese movimiento y esa melodía no eran simplemente cine.
se convirtieron en una metáfora profunda. Al fin y al cabo, la vida de Bocelli no se define por lo que perdió, sino por lo que decidió crear a partir de ello. La película no pretendía arrancar lágrimas, buscaba despertar fuerza, y así evitó caer en el cliché de convertir a Bocelli en un personaje trágico. En cambio, reveló un espíritu indomable, un hombre que acogía cada límite como un lienzo nuevo. Nunca he considerado mi ceguera como una discapacidad, dijo una vez Bocelli. No es lo que me define. Esa frase, por muy suave que suene, resuena como un himno a la libertad. A través del libro y la película, Andrea Bocelli logró algo poco común. Transformó su historia en un faro. No solo para los ciegos, no solo para los músicos, sino para cualquiera que alguna vez haya sentido que la vida lo contenía. Es una canción que no pide compasión, solo que escuchemos. Y al hacerlo millones han encontrado valor escondido entre los silencios. ¿Y si la ceguera no fuese una limitación, sino un prisma hacia algo más grande? La respuesta podría cambiarlo todo. Se trata de ver a través del sonido. Y por eso, con cada nota que se eleva, Andrea Bocelli nos recuerda que la visión no siempre está ligada a los ojos. Mientras otros se apoyan en la vista, él se entrega a algo más profundo, su alma. La música para él no es solo arte. Es su modo de alcanzar. Su manera de explorar un mundo que no puede ver, pero que experimenta plenamente. No veo nada con los ojos, pero lo veo todo con el alma, dijo una vez. Y esa verdad resuena más allá de cualquier sala de conciertos donde haya cantado. Nacido en la Jatico, Toscana, en el año 1958. Bocelli ha transformado una vida que parecía llena de límites en un legado profundamente inspirador. Su ceguera nunca fue una barrera. Se convirtió en la base sobre la cual su visión interior se hizo más poderosa. En cada actuación, en cada grabación, hay algo que trasciende la melodía, un desafío silencioso, un espíritu que se niega a ser definido por lo que le falta. El público no solo escucha a Bocelli, lo siente. Su voz, cargada de emoción cálida y profundamente convincente, atraviesa cualquier barrera idiomática y llega directamente al corazón de personas en todo el mundo. Incluso, quienes no comprenden las letras se sienten conmovidos. A través de la música, Bocelli nos enseña a escuchar más allá de las palabras, a oír con el alma y a percibir la vida de formas más hondas que el simple tacto. Su trayectoria, forjada en la dificultad pero impulsada por una esperanza inquebrantable, se ha convertido en un faro que guía a millones. Cuando el público lo ve actuar, no ve a un hombre ciego sobre un escenario. Ve a un artista que jamás ha dejado de superar los límites de lo posible. Su influencia va mucho más allá de los teatros de ópera y los auditorios. Vive en las aulas, en los corazones y a través de las fundaciones que apoya con fervor. Una de sus contribuciones más significativas ha sido la creación de una escuela de música gratuita para niños ciegos. ¿Qué inspiró esta visión? Tal vez fue la empatía, tal vez la compasión, o tal vez sencillamente una fe profunda en que toda persona, sin importar sus circunstancias, merece la oportunidad de encontrar su propia voz y de no ser jamás abandonada sin una canción que cantar. Estaremos encantados de conocer tu opinión. No olvides dar a me gusta, compartir